Luego me disculpen, hermanas. Espero que ahorita el audio esté mejor. Solo me confirman si lo están oyendo mejor, por favor, para poder continuar con la tarde. Ruego mil disculpas por estos inconvenientes técnicos. Si fueran tan amables de confirmarme si se oye bien, por favor, hermanas. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Yo te necesito. Ven, Señor, queremos en esta tarde pedirte que no haya nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. No haya nada ni nadie que nos pueda separar de tu presencia y del mover de tu espíritu. Queremos entregarte nuestro corazón como morada para que habites en él,
para que venga, Señor, a llenar nuestro corazón, que vengas a satisfacer nuestras necesidades conforme tu perfecta voluntad. Ven y sedúcenos. Ven y atráenos hacia ti, Señor. Y llénanos de tu dulce presencia, que necesitamos de ti, Señor. Dígale a Dios: yo necesito de ti. Hace unos meses, hace un par de meses, estábamos a la hora de la cena con mi familia en el comedor, y ya casi terminando de cenar, mi esposa me hizo una pregunta. Me dijo: ¿y si esto que estamos pasando se llega a alargar, qué vamos a hacer? Y para serle honesto, no le supe responder. Creo que la pregunta fue muy en seco y me tomó por sorpresa. Yo me quedé callado y terminamos de cenar. Mi esposa se fue al dormitorio, yo me quedé ahí en el comedor un rato y decidí sacar mi teclado para ensayar un poco, para teclear, cantar un momentito. No sabía qué iba a cantar, no sabía qué era realmente lo que quería hacer. Simplemente saqué el teclado y me puse a tocar algunas notas. Pero la pregunta que mi esposa me hizo seguía resonando en mi mente: ¿y si esto se alarga, qué vamos a hacer? De repente le dije yo al Señor: Señor, ¿y si esto se alarga, qué vamos a hacer? Le lancé yo la pregunta a Dios, como esa que mi esposa me hizo, y no le supe responder. Quizá por propósito de Dios, para que Él mismo se encargara de responderme a mí primero, para que yo tuviera las palabras para dirigirlas luego a mi esposa y a mi familia. Y el Señor me llevó al Salmo 46. Y el Salmo 46 dice: Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia. Siempre a tiempo Él llegará. Algunas versiones dirán: siempre a punto. Por eso no temeré si la tierra se altera, si los montes se conmueven en el fondo de los mares. Y regresé nuevamente al versículo 2 de mi versión Jerusalén, quizá el versículo 1 en su versión. Dios es para nosotros refugio y fortaleza. Y entonces entendí la respuesta que el Señor me estaba dando a mí en ese momento. Señor, si esto se alarga, ¿qué vamos a hacer? El Señor dijo: ven, yo soy tu refugio y tu fortaleza, tu socorro en la angustia, y estaré ahí, siempre, siempre a punto. Y entonces comencé a escribir este salmo y le puse música. Y esa noche el Señor no solo respondió a mi corazón, sino que también me dio paz, para que esa paz la transmitiera a mi esposa y a mis hijos, a mi familia. Porque Dios quiere ser para nosotros esto, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dios es para mí refugio y fortaleza. Dios
para mí refugio y fortaleza, un socorro en la angustia, siempre a tiempo Él vendrá, un socorro en la angustia, siempre a punto Él estará. ¿Sabe? Dios tiene esta palabra para usted hoy, este salmo inspirado por Dios al salmista, para que entienda el salmista: Dios es para ti un refugio y fortaleza. Y para que usted y yo lo entendamos en esta tarde, Dios es para nosotros refugio y fortaleza. Y si algo tenemos que hacer nosotros es acudir a ese refugio y a esa fortaleza. Él está ahí esperando que usted y yo lleguemos. Y alguien dijo: pero eso es no hacer nada, querer que Dios lo haga todo. Lo primero que Dios va a hacer para nosotros es refugio y fortaleza. Luego Él se convertirá en esa luz en medio de la oscuridad, para que usted y yo sepamos hacia dónde tenemos que dirigirnos, por dónde tenemos que caminar, cuál es el camino que tenemos que seguir. Dios es para usted y para mí refugio y fortaleza. Dios es para mí refugio y fortaleza. Dios es para mí refugio y fortaleza, un socorro en la angustia, siempre a tiempo Él vendrá, un socorro en la angustia, siempre a punto Él estará. Por eso no tememos, aun si la tierra se conmoviera, aun si se alterara todo a nuestro alrededor. El Señor pide que usted y yo tengamos la confianza de saber que Él está de nuestro lado. El Señor le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y llegaron del Señor y decirle: tú has prometido que eres mi refugio y mi fortaleza. Es poner toda nuestra confianza en Él, es creer que Él puede y Él lo hará, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso no temeré si se altera la tierra. Por eso no temeré si se altera la tierra, si los montes se conmueven en el fondo de los mares, si los montes se conmueven en el fondo de los mares. Yo le voy a invitar a que ponga sus manos en su corazón en este momento y le diga al Señor: Dios, tú eres para mí refugio y fortaleza, un socorro en la angustia, siempre a tiempo tú vendrás por mí. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, Señor. ¿Y a quién podríamos ir
si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el único que puede salvarnos? Dios es para mí refugio y fortaleza. Dios es para mí refugio y fortaleza, un socorro en la angustia, siempre a tiempo Él vendrá, un socorro en la angustia, siempre a punto Él estará, siempre a tiempo Él vendrá, siempre a punto Él estará. Gracias, Señor. Gracias por ser ese refugio y esa fortaleza que tanto necesitamos y que tanto anhela nuestro corazón. Te rogamos en el nombre de Jesús que sigas llenándonos hoy, que sigas fortaleciéndonos y que hoy a través de tu palabra, Señor, termines de sellar esto que has comenzado a hacer. Tu palabra dice que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros será fiel en completarla también en nosotros, pues tú no dejas nada a medias, sino todo, Señor, lo completas. Háblanos ahora, que tus siervos te queremos escuchar. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bueno que Él en su misericordia se acuerda siempre de nosotros. Nuevamente me disculpo por estos inconvenientes que tuvimos al principio. Creo que es un poquito de problema de internet, pero creo que ahorita estamos ya bien y pues para compartir un momento la palabra de Dios, para llenarnos de Él, llenarnos de eso que Él nos sabe dar, quiero invitarle a que disponga su corazón para lo que Él quiere hacer. Disponga su corazón para lo que Dios en su bondad nos quiere regalar. Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, hoy ven a hablarme porque necesito de tu palabra, necesito de ti, necesito que llenes todo lo que soy, todo lo que tengo, y que tu Espíritu Santo fluya con libertad en medio de tu pueblo, que tu Espíritu Santo nos llene hoy, nos abrace y tu palabra se convierta en esa espada de doble filo que va a rasgar y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ven, Señor, y haz tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarle a que hoy examinemos un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención. Es un pasaje en el que Dios nos va a mostrar que Él tiene la vida de aquellos que confían en Él, la vida de aquellos que han depositado toda su confianza en Él. Él la tiene tomada en sus manos y que nuestra vida entonces está segura en Dios. La Escritura
nos va a mostrar a través de el libro Primero de Reyes, en el capítulo 17, versículos del 1 en adelante, algo muy, muy importante. Libro Primero de los Reyes, en el capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Esta es una palabra que tiene que llegar a cautivar nuestro corazón para que entendamos el proyecto de Dios en nuestra vida. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Oiga lo que dice la Escritura. Ahab comunicó a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Jezabel envió un mensaje a Elías con esta misiva: que los dioses me castiguen sin medida si mañana a esta hora no hago que tu vida acabe como la de ellos. Elías tuvo miedo, se avió y partió para poner su vida a salvo. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Palabra de Dios. Veamos un momento. Este es el pasaje, digamos, conclusivo del encuentro que Elías va a tener con Dios. Pero Dios ya había estado sosteniendo la vida de Elías durante mucho tiempo. Quise leer el capítulo 19 como para que entendamos que Elías, siendo un hombre de Dios, Elías, usted sabrá que es el profeta más grande del Antiguo Testamento. De hecho, en el Monte de la Transfiguración, cuando Jesús quiere dar a entender esa nueva alianza donde Dios va a unir aquella antigua alianza que era la ley, la va a unir junto con los profetas, con la palabra que envió en el Antiguo Testamento, pero la va a sellar con la alianza nueva y eterna de Jesucristo el Señor. Y entonces resulta que Elías ha hecho una obra grande de parte de Dios, un hombre creyente, un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno del poder de Dios. Si usted lee el capítulo 18, le dirá de dónde sale esta amenaza de la reina Jezabel. El rey Ahab, rey de Israel, ha desviado su camino de Dios. Y por ende, el pueblo también ha desviado su mirada de Dios. Se ha convertido en un pueblo idólatra, en un pueblo que sigue a los Baales. Y entonces llega el momento en el que Dios tiene que tomar cartas en el asunto y llama a Elías para que Elías acabe con todo ese paganismo que se ha dado en Israel. Y es ese momento en el que Dios va a mostrar el poder a través de este gran profeta, de este Elías, y va a exterminar a 400 sacerdotes baales. Pero después de haber cumplido con esta misión, la reina Jezabel, la esposa de Ahab, que es una mujer pagana, una mujer que llevó el paganismo a Israel y que más que gobernar a Ahab, terminó gobernando ella a Israel. Resulta entonces que Jezabel amenaza al profeta Elías y dice la Escritura, se llena de temor y sale huyendo. El versículo 3, para ser exactos, dice: él tuvo miedo, se avió y partió para poner su vida a salvo, llegando a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Es decir, se fue solo huyendo y se fue al desierto. Pero a veces uno no entiende muy bien el mensaje cuando uno pregunta, pero si era Elías, si era el gran profeta de Dios, el gran hombre de Dios, ¿dónde estaba su fe? Acababa de cumplir con una misión grande de parte de Dios. ¿Y dónde está la fe de este hombre? ¿Dónde está la fe de este gran profeta? Resulta que si retrocedemos un par de capítulos, para ser exactos, el capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17,
del versículo 1 en adelante, nos va a decir la escritura quién es Elías. Elías es un profeta que va a ser levantado por Dios. Dice el capítulo 17, Elías, el tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: por vida de Yahvé Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino es por la palabra de mi boca. Yahvé dirigió esta palabra a Elías: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que está frente al Jordán. Habrás de beber del torrente, y ya he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el monte Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente, pero al cabo de un tiempo el torrente se secó porque no había lluvia en el país. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjese qué interesante. El capítulo 17 nos lleva entonces a entender que Elías tenía una comunicación directa con Dios. Elías tenía una cercanía con Dios, una intimidad con Dios. Y Dios, que quiere manifestar su obra, se ha dado cuenta de este paganismo que ha entrado en Israel, y Dios decide hacer algo y llama a Elías y pone estas palabras en su boca. Cuando Elías se presenta ante el rey, le dice: por vida de Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Llega una palabra bien dura hacia Israel, específicamente hacia el rey Ahab. Y lo que le está diciendo es: te aseguro que no lloverá en estos años, si no es hasta que yo lo diga, por mi palabra. Dios le había dado tal autoridad a Elías que Elías podía decidir cuándo llovía y cuándo no llovía, cuándo dejaba de llover y cuándo volvería a llover. Pero esto era con un propósito. Yo cuando escucho la palabra digo: Señor, ¿por qué le vas a quitar el agua a todo un pueblo? ¿Por qué va a escasear? ¿Va a haber sequía? ¿Por qué va a haber necesidad en Israel? Y es que Dios tiene un propósito para que todo esto pase. Dios no quiere hacer nada que dañe el corazón del hombre, sino al contrario, algo que lo acerque hacia Dios nuevamente. Este Elías toma la decisión de parte de Dios de decir: no lloverá en estos años hasta que yo lo diga. Pero lo que llama mucho la atención es la actitud que Dios va a tener con él. La actitud que Dios va a tener con él no es la misma que va a tener con el pueblo. ¿Por qué? Porque Elías es un hombre que le sirve a Dios, un hombre que está haciéndole fiel a Dios, un hombre que está dolido. ¿Por qué? Por el mal proceder y el mal comportamiento del pueblo de Israel. Y en este celo que él más adelante lo va a expresar cuando está huyendo, Dios lo va a tomar en cuenta para enseñarnos a nosotros el trato que Dios quiere tener con aquellos que le son fieles. Alguien por ahí dice: es que Dios hace distinción de sus hijos, a unos los trata bien y a otros los trata mal. No es que Dios trate a unos bien y a otros los trate mal, es que el mismo hombre toma la decisión en ese libre albedrío que Dios le ha dado de estar con Dios o de separarse de Dios. Lógicamente, si usted lo ve desde una perspectiva muy lógica, aquella parábola que nos muestra el Evangelio según San Lucas, la parábola del padre amoroso, o como muchos la conocen, el hijo pródigo. Hay dos hijos. Uno decide marcharse de la casa, de la presencia de su padre, y el otro decide quedarse en la casa. Y el que se va con planes, se va con ilusiones, con plata, con la herencia que ya le repartieron, y se va a disfrutar la vida. Aparentemente le va a ir mejor que estando en la casa del padre. Y él toma la decisión de irse. Y cuando se le acaba todo y entra en ese lugar donde él está
gran sequía, una gran hambruna, él entonces va a vivir las consecuencias de ese alejamiento de Dios. No es Dios el que lo apartó, no es el Padre el que lo apartó, el que lo quiere tratar con indiferencia, sino ha sido el mismo Hijo el que tomó la decisión de decir: dame la herencia que me corresponde, que yo me quiero ir. Ahora, esto lógicamente es lo que está sucediendo con Israel. Israel ha desobedecido a Dios. Israel ha comenzado a adorar a los dioses extranjeros, a los dioses paganos, y eso le ha dolido en el corazón a Dios, y por eso Dios va a tomar cartas en el asunto, y Dios va a decirle a Elías: ¿sabes qué? Vamos a dejar en sequía al pueblo por 3 años y medio. Vamos a dejar al pueblo sin sequía. Usted sabe lo vital que es el agua, y llega el momento en el que el pueblo va a sufrir las consecuencias de ese alejamiento que ha tenido con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces hacer? Mostrarle incluso que los dioses a los que han llevado a Israel, tanto Jezabel como Ahab, permitiéndolo, no se comparan a la grandeza que Dios mismo puede hacer en los israelitas, su pueblo. Y les va a quitar algo que ellos también anhelan con los dioses extranjeros. Uno de los dioses Baales era el dios del agua, a quien ellos clamaban también. Y entonces Dios dice: solo les voy a dar una muestra. Les voy a quitar yo el agua, y a ver si estos dioses que ustedes están adorando son los que les van a proveer de esa agua. Y entonces el Señor va a tomar la decisión, que vean las consecuencias de su alejamiento, de su desobediencia. Pero a Elías lo va a tratar diferente. A Elías el Señor le va a dar una palabra, le va a dar una orden. Y dice el versículo 2 en adelante: oiga, Yahvé dirigió esta palabra a Elías, versículo 3: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que está frente al Jordán. Oiga, mire qué interesante esto, porque cuando yo oigo que el Señor le está dando instrucciones a Elías para que Elías no sufra las consecuencias que Israel va a sufrir por su desobediencia, lo que está diciendo es: a ti te voy a apartar, a ti te voy a tratar diferente, porque tú no has seguido el camino de los malvados. Por eso el salmista dice: dichoso el hombre que no se sienta en las reuniones de los malvados, porque el Señor lo que va a hacer es tratar diferente a aquellos que le son fieles. ¿Por qué? Porque es una dádiva de Dios que su gracia permanezca con ellos. Y entonces la crisis va a llegar a Israel, pero a Elías no le va a llegar la crisis. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar instrucciones diferentes a Elías. A Elías el Señor le va a decir: sal de aquí, dirígete al oriente y escóndete en el torrente de Querit. Y cuando yo oigo esta palabra torrente, quiere decir que mientras el pueblo esté en escasez y en sequía, Elías va a tener un torrente solo para él. A él no le va a faltar el agua, a él no le va a escasear el agua, es más, le va a sobreabundar. Usted se puede imaginar, un torrente es una gran cantidad de agua, una gran cantidad de agua. Y entonces ahí nos pondríamos a reflexionar: bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí Elías también tiene su oportunidad de decidir, porque quizá algunos de nosotros somos tan morbosos que quisiéramos ver cómo les va a ese pueblo desobediente. Y yo quizás, si hubiera sido Elías, yo le hubiera dicho: Señor, solo déjame ver qué tal sufren estos, para que se den cuenta. Y no, Dios está diciendo: no, yo me encargo de ellos, pero tú, por tu lado, yo me voy a encargar de ti. Dirígete. Lo que el Señor le está dando son instrucciones diferentes a Elías, y le está diciendo: dirígete al oriente y ve, escóndete en el torrente de Querit. Esto me llamó mucho la atención, por eso quise cantar este canto que le entoné al final, el Salmo 46, porque Dios tiene que ser, en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la sequía, en medio de la dificultad y el problema, Dios tiene que convertirse en nuestro refugio y nuestra fortaleza. Cuando el Señor le dice a Elías: escóndete en el torrente, es: ve hacia allí, porque ahí estarás seguro, ahí estarás bien, no te hará falta el agua. Va a haber sequía en Israel, sí, pero a ti no te va a alcanzar. Y es ahí donde entendemos que Dios no es que trate de diferente manera a los hombres, sino que los hombres tratan de diferente manera a Dios. Usted y yo tratamos a Dios de una manera, y otros afuera, por supuesto, podrán tratar a Dios de otra manera. Nosotros queremos vivir confiados en Dios, estar seguros en Él.
que aunque la crisis esté afectando a todo un país, a usted y a mí el Señor nos está tratando de diferente manera. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Saber escuchar a Dios para saber obedecer a Dios, saber qué es lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra para que nosotros hagamos y a nosotros nos vaya bien. Elías tiene asegurado el alimento también. La Escritura lo va a decir más adelante. Dice el versículo 4: habrás de beber del torrente, y oiga esto, y ya he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Antes de que tú partas al torrente de Querit, yo ya le he dado instrucciones incluso a los cuervos para que ellos te lleven el alimento todos los días, y a ti no te haga falta ni el agua ni el alimento. Y la Escritura termina diciendo en este pasaje que procedió según la palabra de Yahvé. Y esto es muy interesante porque Elías en ningún momento cuestiona a Dios. Elías simplemente es el que oye, atiende y obedece. Que esa es la actitud que usted y yo tendríamos que tomar: escuchar, atender y obedecer. 3 cosas fundamentales que Dios pide para que a usted y a mí nos vaya bien, para que mientras los otros están padeciendo, usted y yo estemos seguros en el torrente, que ahora ese torrente se ha convertido en Dios, el que quiere bendecir a sus hijos. Y Elías procede conforme a la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Es decir, Elías estaba muy bien. Mientras los demás estaban afligidos, mientras los demás estaban con penas, mientras los demás estaban pagando las consecuencias de su desobediencia, Dios quería que Elías estuviera seguro. Ahora quiero aclarar muy bien esto. Dios no quiere matar de sed al pueblo de Israel. Dios lo que quiere es mostrarle que Él tiene todo el control para darles de beber, para darles de comer, para estar con ellos siempre, aún en los momentos difíciles, y que no necesitan estar acudiendo a los dioses extranjeros, porque Dios es el único Dios. ¿Sabe usted qué significa el nombre de Elías? El nombre de Elías significa Dios es Yahvé o mi Dios es Yahvé. Cada uno de nosotros tendríamos que apellidarnos Elías también, porque Dios tiene que ser nuestro Dios, el único Dios el que sostiene nuestra vida. Y vuelvo a recalcar esto: Dios no quiere hacerle el mal a Israel. Dios lo que quiere es regresar a Israel, que en esa sequía que va a vivir se dé cuenta y diga: cuando nosotros adorábamos a Dios, las cosas no nos iban mal. El problema fue alejarnos de Dios. Y entonces Dios le va a mostrar a Elías que hay un camino: escuchar, atender y obedecer. Y mientras estas 3 actitudes las cumple el profeta, entonces va a tener asegurada su vida. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? Muchos hoy se están quejando allá afuera. Muchos hoy están padeciendo terribles calamidades. Muchos hoy están incluso renegando de Dios. Yo conozco ya un par de hermanos de los que me quedé asombrado y que yo no creía que estuvieran expresándose de esa manera. Como cuando los discípulos le reclaman al Señor: no te importa lo que nos está sucediendo, no te importa que vayamos a perecer. Algo así, como diciéndole a Dios: ¿y Dios qué piensa? ¿Cuánto vamos a aguantar nosotros esta situación? Y mientras el pueblo allá afuera se está quejando, se está tronando los dedos, Dios quiere hombres y mujeres como Elías, que sean fieles a Dios, que atiendan, que escuchen y obedezcan. Que escuchen, que atiendan y que obedezcan lo que Dios está diciendo. Dios le da esta palabra diferente a la que va a llevar Elías al pueblo de Israel. Por un lado, Israel va a padecer sequía. Esto implica hambre, esto implica que no hay siembras, por lo tanto no hay cosechas. Israel va a vivir un momento difícil. Por el otro lado, Elías está siendo dirigido por Dios hacia el torrente de Querit, y en ese torrente Dios le va a dar de beber, y Dios va a enviar a los cuervos para que alimenten a Elías allí en medio de la escasez. ¿Sabe qué está diciendo Dios?
En medio de la dificultad, en medio del problema, Dios va a ser nuestro sustento. Dios va a ser el que sostiene nuestra vida, el que nos dirige, el que nos toma en la mano, el que nos toma en su mano. El canto que cantábamos hace un momento: hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza. Elías va a vivir un momento estable cuando afuera hay una inestabilidad total. Elías va a vivir bien cuando muchos están viviendo mal. Elías va a tener para beber cuando otros no tienen para beber. Elías va a tener para comer cuando otros no tienen para comer. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? No es que Dios esté matando de hambre a los demás. Es que Dios quiere que el corazón del hombre se vuelva a Dios y que entienda que solamente con Dios está el hombre seguro. Que no hay otro camino que podamos tomar si no es estar con Dios. Cuando leemos el versículo 7, dice la Escritura: pero al cabo de un tiempo el torrente se secó, porque no había lluvia en el país. Y esto era lógico: si no había lluvia, entonces un día tenía que escasear el agua también en ese mismo torrente. Pero Dios dice: no tengas pena, porque si escasea el agua aquí, yo te voy a dirigir a otro lado. Y si usted sigue leyendo el pasaje de Sarepta y la viuda, Dios dirige su palabra nuevamente a Elías. Versículo 8: Yahvé dirigió esta palabra a Elías: prepárate, ve a Sarepta de Sidón y establécete allí, pues he ordenado a una viuda de allí que te suministre alimento. Palabra de Dios. Dios quiere que el hombre esté en constante escuchar de Dios, que el hombre no se acomode. Como Dios dijo que aquí está el torrente, entonces aquí me quedo. Y cuando se acabe el torrente, ¿qué pasa? Por eso le decía yo, como parte de un testimonio de este tiempo, cuando mi esposa a mí me preguntó qué vamos a hacer, no le supe responder hasta que el Señor le pregunté y le lancé yo la chibolita a Dios y le dije: Señor, ¿y qué vamos a hacer? Entonces el Señor respondió: yo soy tu refugio y tu fortaleza, un socorro en la angustia, y siempre a tiempo estaré. Siempre a tiempo. Oiga, Dios no se queda con las manos llenas para Él solo. Dios quiere que esas manos se desborden para usted y para mí. Y entonces llega el momento en el que dice Dios: bueno, ya Elías se me está acomodando, ahora lo voy a hacer que se prepare otra vez y que camine, que se dirija a otro lugar, donde yo le voy a instruir, donde yo lo voy a alimentar, donde yo mismo voy a hacerme cargo de él. Y se dirige hacia Sarepta y le dice: mira, esta palabra me llama mucho la atención, porque el Señor no lo va a mandar al palacio de un rey, no lo va a mandar con un hombre rico, sino lo va a mandar con una viuda que por lógica es una viuda pobre, es una viuda que no tiene mucho recurso. Y en esos pocos recursos que tiene, Elías va a llegar y tomar aún de esos recursos. La Escritura dice que el Señor le dice: vete a Sarepta, ahí le he ordenado a una viuda que te suministre alimento también. ¿Se recuerda esa palabra que escuchamos? Dios le había ya ordenado a los cuervos que le suministraran alimento. Algo increíble. Y por otro lado, Dios va a enviar entonces a Elías hacia la casa de una viuda, vuelvo a repetir, que no tiene mayor recurso, para que la viuda sea la que lo alimente. Y Elías entonces vuelve a escuchar la voz, vuelve a atender el mensaje de Dios y vuelve a obedecer el mensaje de Dios. Y obedece yéndose a Sarepta. Y de hecho, la Escritura, si usted lo sigue leyendo, se lo dejo para que usted lo siga leyendo. Estamos leyendo del versículo 8 en adelante, el capítulo 17. Resulta que Elías llega y ve a una mujer viuda que está recogiendo leña. Y esta mujer, cuando Elías la ve, lo que le dice Elías a la mujer es: tráeme por favor un vaso de agua. Y la mujer, muy diligente, va a traer el vaso de agua, pero en el camino, antes de llegar ella con el agua, antes de irse a traer el agua, el vaso con agua para Elías, Elías le dice: ¿y sabes qué? Aprovechando que vas a traerme un vaso de agua, tráeme también una torta de pan cocido para mí. Ahí sí la mujer se voltea y le dice a Elías: por Yahvé tu Dios, que no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite en mis vasijas. Estoy recogiendo leña,
porque voy a hacer un panecillo para mi hijo y uno para mí, y esperaremos la muerte, porque esto es lo único que tenemos. O sea, con esa respuesta yo creo que Elías se tendría que haber quedado conforme y hubiese dicho, bueno, pues tienes razón, entonces coman, pues tráeme por lo menos el agua, yo los voy a ver cómo comen. Pero Dios había dado una palabra ya. Dios le había dicho a Elías, una viuda allí te alimentará. Esa es palabra de Dios. Y entonces Dios no se equivoca. Y Elías le dice, entiendo lo que me estás diciendo. Ve como has dicho, prepara la torta para tu hijo, prepárala para ti, pero me traes primero a mí una torta de pan. Cuando yo leí esto, la primera vez que lo leí, no entendí y hasta cierto punto dije, aquí sí se pasó el profeta. Es más, aquí se pasó de cuero el profeta, porque le están diciendo que no tiene ya alimento. Lo que están esperando es la muerte. La última comida va a preparar esta viuda para ella y para su hijo. Y después esperan la muerte, porque recuérdense, están viviendo una gran sequía. Y aquí viene nuevamente el escuchar, atender y obedecer. Oiga las palabras que Elías le dice. Ve y haz como has dicho, pero tráeme a mí primero una torta de pan. Porque Dios ha dicho que no faltará ni la harina ni el aceite en tus vasijas hasta que termine la sequía. Oiga esta promesa que Elías lleva de parte de Dios. La viuda tiene que aprender a escuchar también, a atender también y a obedecer. Primero Elías, y uno puede decir, es que Elías, porque era el profeta, él tenía la obligación de entender, de atender la palabra y obedecer la palabra. Pero la viuda, en medio de su escasez, en medio de eso poco que tenía, en medio de esos pocos recursos que tenía, tiene que aprender a obedecer lo que Elías le está diciendo, no de boca suya, sino de boca de Dios. Está diciendo, tráeme primero a mí, porque Dios ha prometido que no se escaseará ni la harina ni el aceite de tus vasijas hasta que termine la sequía. Hasta que termine la sequía. Y termina la conclusión de este pasaje es que de hecho la harina no se termina, el aceite no se acaba. Porque Dios quiere tratar a aquellos que le son fieles y a aquellos que le obedecen de una manera diferente. Hermana, usted podrá estar pasando dificultades, pero Dios quiere que en medio de esas dificultades a usted le vaya bien. Que mientras los demás están tronándose los dedos, usted y yo estemos convencidos que Dios se hace cargo de nosotros. Y no nos podemos confundir. Esto no es no hacer nada. Al contrario, es hacerlo todo, depositando nuestra vida en manos de Dios. Señor, dime qué tengo que hacer para que esta crisis no me afecte a mí. Porque otra cosa era que Elías se pusiera a esperar acostado y dijera, bueno, como tú te vas a hacer cargo de mí, entonces yo me voy a quedar acostado acá y tú me traerás bebida y me traerás comida. Yo dependeré simplemente de ti. No, Dios le dice, primero, vete de aquí, vete al oriente y escóndete en el torrente de Querit. Tiene que accionar. Eso no es no hacer nada, sino es hacerlo en la fe. ¿Y qué es actuar en la fe? Es creer que lo que Dios está hablando, lo que Dios está obrando para nosotros, será siempre de bendición. Luego se termina el torrente, se seca el torrente, y entonces Dios dice, ahora te voy a cambiar de ambiente. Ya no hay aquí, te llevo a otro lado. Y lo lleva con la viuda. Pero le dice, ahora vete a Sarepta, no aquí en el mismo lugar. Vete, acciona, camina, dirígete hacia otro lugar y ve porque allí también una viuda te alimentará. Y entonces Dios tiene que hacer que el hombre escuche su palabra, que atienda su palabra y que le obedezca a esa palabra. Solo así el hombre podrá estar seguro en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Cuando Abraham va al monte Moriah y va con su hijo Isaac, él sabe que va a sacrificar a su hijo, que Dios le ha pedido, dame a tu hijo en sacrificio.
Yo no sé si a usted le impacta la palabra que el niño Isaac le dice a su padre Abraham: Padre, llevamos la leña, está todo listo para el altar, ¿y el cordero dónde está? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Abraham? Por algo se le conoce como el padre de la fe. Esa pregunta debe haber desgarrado el corazón de Abraham. Pero sin embargo, Abraham guarda la tranquilidad, la serenidad, la paz, y responde de esta manera: Dios proveerá, Dios proveerá. Yo solo estoy obedeciendo lo que Él me pidió, y el cordero, Dios lo proveerá. El cordero para el sacrificio, Dios lo proveerá. Dios no se queda con las manos llenas. Dios siempre quiere bendecirnos. Te cuento un testimonio. Yo dependo del Señor porque vivo a tiempo completo sirviéndole a través de la alabanza y la prédica. Y anoche me acosté pensando, teníamos comida en la despensa y en el refrigerador, y anoche precisamente se terminó. Y entonces hoy yo me tenía que levantar y ver qué íbamos a hacer para el día de hoy. Yo anoche me acosté y le dije: Señor, volví a leer el Salmo 46, ayer mismo lo volví a leer este salmo, y volvió a confortar mi corazón. Señor, tú eres para mí refugio y fortaleza. Y yo no soy mucho de dormir muy tarde. Yo a las 5:30 de la mañana ya estoy con los ojos abiertos, y me cuesta después volverme a dormir, entonces tengo que levantarme a hacer algo. Pues me levanté más o menos a las 6 menos cuarto hoy, tomé mi teléfono, y cuando reviso mi teléfono recibo un mensaje de un hermano que me dice: Dios no se olvida de sus servidores, de sus siervos. Pasar recogiendo por favor a mi oficina una tarjeta de supermercado. Y yo cuando la leí dije: ala, Señor, es cierto, tú llegas a tiempo. Yo no tenía ya en la despensa para el día de hoy, y Dios proveyó. Y comencé a entender que mientras yo haga lo que el Señor me está pidiendo hacer, mientras yo escuche, mi oído esté atento a escuchar lo que Él dice, atienda lo que Él me está diciendo y obedezca lo que Él me está diciendo, Dios se va a encargar de mí. Esto no es que yo me quedo acostado en la cama. Yo tengo que prepararme todos los días para escuchar la voz de Dios, y es a lo que quiero invitarle en esta tarde a usted. Tenemos que poner siempre en manos de Dios nuestra vida, pero poner en manos de Dios nuestra vida es decirle: Señor, aquí estoy, dime qué tengo que hacer, porque no me voy a quedar sentado, no me voy a quedar dormido, no me voy a quedar recostado. Necesito que tú me pongas a hacer algo, accióname. Haz que yo me levante con la convicción que mientras yo te escuche, yo atienda y obedezca, tú te vas a encargar de mí. Por eso el mensaje de esta tarde es este: Dios quiere que en medio de la dificultad, en medio de esta crisis que estamos viviendo, a usted y a mí nos vaya bien, porque Él quiere ser ese torrente de Querit. Él quiere ser el alimento para usted todos los días. Él da instrucciones para que a usted y a mí nos vaya bien. Por eso quiero orar en esta tarde. Invito a las hermanas que quieran poner sus peticiones si se las pueden pasar a Laurita, ella luego me las pasa a mí, y vamos a ir orando en este momento para ir concluyendo. Vamos a orar y poner en manos de Dios nuestra vida. Esto que a usted y a mí nos agobian, esto puede ser lo que nos acerque más a Dios. Por eso quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Si va a enviar su petición, escríbala en este momento y vamos a orar por ella. Pero crea, Dios habla para que usted y yo le escuchemos. Dios habla para que usted y yo le atendamos. Dios habla para que usted y yo le obedezcamos. Cuando le dijeron a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Más bien dichosos aquellos que oyendo la palabra la ponen en práctica, la ponen por obra.
Por eso queremos orar de esta manera y decirle: Señor, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, un socorro en la angustia. Siempre a tiempo tú vendrás. No te tardas, Señor. Llegas justo a tiempo, cuando usted y yo lo necesitamos. Y hoy nos atrevemos entonces a decirle al Señor con nuestro corazón: Señor, tú eres para nosotros nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dios es para mí refugio y fortaleza. Dios es para mí refugio y fortaleza, un socorro en la angustia. Siempre a tiempo Él vendrá, un socorro en la angustia. Siempre a punto Él estará. Señor, te pedimos en esta tarde por todos los miembros de la familia Menegazo Durán. Señor, que tu mano bendita los esté sosteniendo. Que tu mano, Señor, los lleve de victoria en victoria. Y que ellos puedan repetir las palabras del profeta Habacuc. Aunque no florezca la higuera, aunque los lagados no den mantenimiento, aunque se queden sin buey de los establos, aunque la tierra se negara a darnos pan, Señor, nosotros seguiremos confiando en ti, porque tú le das a nuestros pies la agilidad del ciervo y en las alturas tú nos haces andar. Toma tú el control, Señor, de la familia Menegazo Durán. Te pedimos por Javi Sierra y Andrea Fletes, las dos jovencitas con COVID. Señor, toma tú el control de esta enfermedad. Y que esta enfermedad sea no solamente el medio para acercarse a ti, sino para testificar que tú eres el Dios de lo imposible, el que todo lo puede, el que siempre lo hará. Por las necesidades de Alma Mata, y que Dios haga su voluntad en sus dificultades. Señor, toma a Alma, toma tú el control para mostrar tu perfecta voluntad en medio de sus dificultades. Y de aquí, Señor, sácala en victoria, que ella pueda ser testimonio de tu bondad y de tu misericordia. Por las necesidades de la familia Hernández Galvez, pide Vicky. Señor, bendice a la familia Hernández Galvez y sacia tú con tus múltiples favores en sus necesidades, en el nombre poderoso de Jesús. Por el alma de Cristina Cepeda, Señor, para que tú la tengas gozando de una vida eterna ya, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay dificultad, sino todo es alabanza para ti. Pidamos por los hijos de Cristi y una intención personal por Mariana Valencia, que está en el tratamiento contra la leucemia. Ha sido fuerte y una gran luchadora. Señor, contigo tu palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, en aquel que nos amó. Pedimos, Señor, por los hijos de Cristi y por esta intención personal por Mariana Valencia, que está luchando, Señor, contra esta enfermedad de la leucemia. Pero qué enfermedad hay más grande que tu nombre y tu poder. No hay nada, Señor. Por eso desde ya declaramos victoria en la vida de Mariana Valencia. Por los sobrinos de Sonia Martínez,
que tienen COVID y Carol que tiene COVID. Señor, sana, pasa tu mano y que ellos se conviertan en testimonio de ese amor a través de la sanidad. Tu palabra dice que eres el que sana todas las enfermedades, el que sana todas nuestras dolencias. Así llega, Señor, donde están estas personas contagiadas de COVID, donde está Sonia Martínez y Carol. Pido por Lidia de Sologaistoa. 2 de sus familiares están con COVID. Sánalos, Señor Jesús. Padre, llega al corazón de Lidia también para que ella crea que tú puedes levantar a aquellos que están caídos por la enfermedad. Pues por tus llagas hemos sido sanados. Así, Señor, lo dice tu palabra. Norma pide oración por 2 peticiones muy especiales en su corazón. Señor, antes de que Norma elevara su petición, tú ya sabías lo que habitaba en su corazón y lo que ella iba a decir. Y como tú lo sabes todo, haz, Señor, lo que tú quieras en la vida de Norma. Y muestra tu bondad como padre que siempre está atento a sus hijos. En el nombre de Jesús. Por la paz y la unión de la familia de Ani de Mendoza. Señor, que tu Espíritu Santo anide en esa familia para que la unidad, esa que es fruto de estar en comunión contigo, se manifieste en la familia de Ani de Mendoza. En el nombre de Jesús, por todas las necesidades de cada una de las hermanas que se ha reunido hoy y por las que no se pudieron reunir hoy, para que llegue, Señor, conociendo todo el corazón de cada una de ellas, conociendo el corazón de sus familias. Señor, bendícelas y muestra siempre tu bondad en ellos. En el nombre de Jesús, que tu palabra quede grabada, sabiendo que tú eres un socorro en la angustia, siempre a tiempo Él vendrá. Un socorro en la angustia, siempre a punto Él estará. Siempre a tiempo Él vendrá. Siempre a tiempo Él estará. Karen, pido por mi hija Cristina, que está esperando bebé, para que Dios la bendiga y la proteja. Señor, protege a la hija de Karen, a Cristina. Protégela, Señor, que su vientre esté rodeado por tu protección divina y que el nacimiento de su bebé sea una bendición para toda la familia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadas hermanas, que el Señor les bendiga, que Dios se convierta siempre para ustedes en ese refugio y fortaleza. Recuerden, Dios necesita que usted esté atenta para escuchar, para atender y para obedecer lo que Él le está pidiendo. Que Dios le bendiga.